Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues traemos a Dimash. En esta ocasión es una canción que el título está en español. No sé si realmente será también cantada en español o no. No lo sabemos. Amor como un sueño. Love is like a dream. Bueno, pues esto se interpretó el 8 de abril de 2019 en Moscú. Sería hasta raro, ¿verdad? Cantar en Moscú una canción en español, En pero bueno. español, sí. Pero bueno, está dedicado al aniversario de Ala Pugacheva y Dimash cantó la canción de Igor Krutoy, pues El Love is pianista. Like a Dream. Igor Krutoy acompañó a Dimash al piano. Perfecto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Димаш Кудайберген. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон. Vale, vamos a parar aquí. De momento estamos viendo una faceta de Dimash muy contenido. Controlando, yo creo que tiene que hacer un verdadero esfuerzo para no sacar voz. Sí. Está casi Susurrando, ¿no? susurrando. eh, Efectivamente, está sugiriendo, ¿no? La letra es, aquí es, ve su reflejo en los ojos de otra persona, ¿vale? Entonces, lo que simboliza es que su identidad está profundamente conectada con esa relación, que también puede verse como se expresa el miedo a perder ese amor o algo por el estilo. Em, También expresa el deseo de estar presente, de no ser, digamos, alguien de paso en la vida de esa persona, ¿no? Em, Dice, bueno, o compara ese amor con algo único, con algo irrepetible, ¿no? Em, Como si solamente en ese contexto, ese amor en concreto pudiera existir. Y bueno, también habla de proteger a su amor, del dolor, de conflictos, y, y dice que ha encontrado como la clave, la llave de la felicidad, ¿no? A ver, también.
habla de contradicción entre sueño, entre realidad, bueno, que trasciende la lógica y el tiempo. Bueno, todo es muy poético. Sí. Que el amor cura las heridas del pasado y que, bueno, también tiene miedo de perderse a sí mismo dentro de la relación, ¿no? Así que, bueno, está ahí entre un equilibrio entre una cosa y otra, ¿no? Y bueno, dice que siente que ese amor, no, que siente que merece ese amor y quiere que dure para siempre. Bueno, pues todo, es muy bonita la letra, La así letra, que, sí, sí. y todo eso lo va de momento contando así, ¿no? Muy dulcemente, sacando muy poquita voz, muy poquito aire. Y ahora parece que empieza a despegar, así que vamos a, a ver cómo termina A esto. ver, sí, a ver. A ver, a ver. на сон счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. До разлуки нам любовь не разменять. И немыслимой ценой, и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой. Быть всегда с тобой. Como pienso que ahora va a hacer un cambio, Lo has y, dejado ahí. y tiene toda la Todo... pinta, em, ahora empieza ya a proyectar, se ve que Sí, sí, está ya ha cambiado voz de pecho. voz de pecho, efectivamente, y está empezando a proyectar en serio. Así que, bueno, vamos a ver, porque claro, hay que analizar su, su voz desde, como siempre, desde muchos ámbitos, ¿no? A ver, según se dice, eh, es que hay opiniones variadas. Hay quien dice que llega a 7 octavas y media, hay gente que dice que es 6 octavas, pero bueno, en fin, es un rango fuera de este mundo. Entonces, Eso te vas- iba a decir. claro, claro, efectivamente. A ver, puede ser que pueda dominar todo el amplio espectro de 6 octavas y puntualmente alcance alguna nota como aquel agudo Sí, sí, que de parecía de delfín. delfines, ¿vale? Y llega a las 7 octavas y media. Em, bueno, es un rango amplísimo y claro, ya sabemos que su- va cambiando de una tesitura a otra dependiendo de lo que va pidiendo la canción, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estabas con una tesitura o hasta ahora una tesitura media para esos versos, para transmitir la cercanía, la delicadeza y todo eso. Y entiendo que ahora empezará a subir a tesitura de tenor, incluso, bueno, cuando ya se mete en los rangos de las mujeres, ya de soprano y de contralto y tal, veremos, ¿no? Supongo que si quiere darle ahí un empuje para llegar a un clímax de la canción, seguramente veremos alguna cosa de este tipo.
porque ahora mismo está como construyendo la tensión y en algún momento llegará Sí, el sí, clímax y se tendrá que va, liberar. va increciendo, ¿no? Correcto. Bueno, como decíamos, ¿no? Destaca la voz, esa voz cálida, em, cuando está cantando tan suavecito, ligeramente nasal, muy cercana, em, creando esa intimidad. Así que vemos que ahora va sonando más brillante, más resonante, más proyectado. Hemos visto algún melisma, ¿no? Algún giro de Sí, sí, voz sí. así. Mm. Incluso algún falsete. Lo que pasa que es que él lo hace todo tan suave que te cuesta distinguir cuando va cambiando de un tipo de voz a otra, ¿no? Así que, bueno, aparte que como él, por la técnica y la gestión del aire y demás, la dinámica abarca desde muy suave hasta extremadamente fuerte, ¿no? Fuerte a la hora de, sin perder afinación ni control respiratorio, pues claro, estamos en esa dinámica, ¿no? De que va poco a poco hacia arriba, y bueno, vamos a ver dónde nos lleva y después vamos comentando un poquito más de su voz, pero bueno, apunta maneras. Yo creo que Sí, sí, estamos estamos hoy expectantes a ver. expectantes a ver dónde nos lleva. Да с тобой любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон, твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится. Y no ha terminado, ¿vale? Pero la gente no se puede resistir a aplaudir. Em, bueno, destacable también en todo momento la cara, cómo interpreta la canción. La está actuando. Sí, sí, Aparte sí, de sí. interpretarla, la está actuando. Bien, a ver, estamos llegando ya a una tesitura bastante alta. Ya está con esas notas extremas y ornamentales, esos giros melódicos y que demuestran un virtuosismo de la voz absoluto, ¿no? Eh, Pero esa voz de cabeza, ese... totalmente, totalmente. Claro, Es que ha claro, empezado ahí como de tenor y de repente estaba ahí en otra voz que dices, pero ¿cuándo claro. ha cambiado? Efectivamente, en algunas notas se escuchaba la voz de cabeza, ese falsete integrado, agregando ahí pues casi una sensación etérea, ¿no? Parece que ya de pronto se transmuta en otra persona y empieza a alcanzar, pues, unas notas tremendas, ¿no? Es decir, es capaz de, de transmitir muchas cosas a la vez, ¿no? Es decir, desde fragilidad, anhelo, fuerza, pero con esas notas
sostenidas, tan largas ahí, jugando con la voz, esos glissandos con la voz, lo que sería en guitarra un slide, ¿no? Es decir, ahí pasando de una nota a otra. Es impresionante, hace de todo, hace ornamentaciones, hace trinos, eh, como es tan elegante a la hora de Hace cantar, hace lo que quiere. hace lo que quiere. Un vibrato súper controlado, muy expresivo, acelera ese vibrato en las notas altas. em, es impresionante. Así que, bueno, hace de todo. Es decir, porque, claro, cada frase la transmite de una manera, ¿no? Es decir, de esa narrativa lírica, con esa intensidad emocional que él le da y hace que la audiencia mm, sienta cada nota Y eh, vamos, casi como un sueño constante. embobada, hipnotizados. Sí, hipnotiza a la gente. Bueno, aquí ha hecho una pausa, pero él va a seguir, pero la gente es que no se puede contener y aplaude. Venga, vamos a seguir. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала война. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Браво! Потрясающий тандем. Невероятная песня. Спасибо! Buf. Bueno, cantando no lo hemos dicho, en principio es ruso, ¿no? Es decir, lo que está Sí, cantando. imagino. Que ha habido un fotograma, Me encanta la cara de Igor, el sí, pianista, porque es que le mira con tal admiración. sí, Bueno, imagino que como le miramos todos, porque que, es que este hombre cantando te tienes que quedar aquí claro, embelesado mirándole, ¿eh? en esta parte final me hacía gracia porque los músicos están muchas veces esperando a que él, porque claro, cuando se hacen en música algunas pausas, bien sea el director de orquesta o bien sea el intérprete, es realmente, esa pausa no tiene una duración, sino es cuando decide arrancar de nuevo, la música sigue, ¿no? Em, pero que he visto algunas miradas de los músicos donde ya tendrían que estar mirando su instrumento, lo miran como diciendo, no me estoy creyendo lo que estoy viendo, ¿vale? Se quedan embelesados. Hay una que creo que es una violinista, fíjate, que tarda más que los demás en bajar la mirada porque es que se queda embobada. Vamos a repetirlo. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала война. Esta mujer que está en el centro, ¿vale? Estaba mirándolo como diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Fíjate en esta mujer de en medio. Сделала война. Lo mira Но вопреки законам сна, пускай не кончится. y esta nota, no me he parado a contar cuánto dura, pero primero la sostiene y después le da una duración extra con el vibrato, pero te juro, tengo aquí una botella de agua metálica y me ha dado la sensación de que estaba vibrando. Es impresionante. Она
Браво! 17 segundos de nota. Pero, claro, con esa proyección, esa nota tan alta, todo eso en condiciones normales duras menos Sí, haciendo ese tipo de claro. notas, no aguantas, ¿vale? Entonces, para que os fijéis de la dificultad, ¿no? De aquí del tema. Así que nada, como siempre, la voz de Dimash en esta actuación es otro ejemplo magistral de cómo la técnica y la emoción se pueden combinar con todo lo que... No ha cantado en español. No, es que me tiene intrigado esto. O es una nueva función aquí de YouTube que me ha De traducido el YouTube, sí. título, porque... Pero claro, la gracia del tema es que ponía Dimash, amor como un sueño, y entre paréntesis, love is like a dream. Entonces, y después te cantan en ruso. Entonces, ay, me ha dejado... Pero bueno, para que veáis, vamos totalmente a ciegas siempre con las reacciones. Y bueno, muchos de los amigos del canal os lo pasáis bomba cuando aquí vamos divagando y nos tiramos un triple a ver si acertamos. Sí, Eh, luego es totalmente lo y contrario. totalmente lo contrario. Pero claro, a ver, cuando vas a pecho descubierto sin información, pues es lo que ocurre. Pero nos gusta también asombrarnos, ¿no? Con este tipo de cosas. Así que, bueno, pues Dimash, como siempre, magistral. Cuando ha empezado a hacer esas notas agudas, a mí me ha dado la sensación, digo, ya se está convirtiendo en un alien, ya deja de ser una persona, ya es alguien de otro mundo y empieza a hacer notas que aquí en la Tierra no existen, pero él las hace. Entonces, Además, pues, las inventa. las inventa. Bueno, pues genial. Increíble este hombre, de Sí, verdad, sí. ¿no? Bueno, pues amigos, espero que os hayáis divertido, que os haya gustado. Estamos impresionados, así que, bueno, pues se agradece el apoyo al canal con el like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones, la forma de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Hace poco hemos subido a Hanabie, en nada va a estar Isofeden. Y bueno, pues dependiendo del Patreon que elijas, que son reacciones personalizadas, pues tendréis 2, 4, 6, 8, 10 en un periodo de un mes. Los enlaces, tanto para hacerte miembro o Patreon, están abajo en la información de la reacción. Así que nada, si salta una publicidad y la veis, pues os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.